Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Roberto Certain Ruiz y el presente video corresponde a la tarea 1, Introducción a la Nociología, del curso de Nociología del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Este trabajo se fundamenta en el estudio de dos textos fundamentales propuestos en la guía del curso. La obra Filosofía del Conocimiento de Rafael Corazón González y el capítulo noveno del libro primero de Paideia de Werner Jaeger. El objetivo de esta exposición es identificar el concepto, el objeto y las principales características de la nociología. Esto a través del estudio de las propuestas teóricas del periodo clásico griego y de los problemas filosóficos fundamentales relacionados con la posibilidad, el origen, la esencia, la justificación del conocimiento humano. Para comprender la nociología, es necesario que nos remontemos a su nacimiento histórico en la antigua Grecia. Jaeger nos dice que el pensamiento filosófico griego no emerge como una ruptura brusca con la tradición mítica, sino como una transformación progresiva y racional que nos lleva del mitos al logos. Jaeger lo formula con precisión de la siguiente manera, cito: la filosofía natural fue históricamente necesaria como etapa previa a la filosofía del espíritu, porque solo descubriendo el orden del cosmos podía el hombre griego descubrir el orden que debía gobernar su propia alma. Esto es fundamental, ya que los primeros filósofos como tales, Anaximandro y Heráclito, no estaban simplemente haciendo ciencia natural. Ellos estaban descubriendo que el mundo es un cosmos, es un orden normativo, una comunidad de seres sometida a la diqué, a la justicia inmanente. Y al descubrir ese orden exterior, iniciaron el camino hacia el orden interior, hacia el conocimiento del alma misma. Aquí es importante subrayar que Heráclito representa el punto culminante de ese giro interior. Para Heráclito, el logos, es decir, la razón que gobierna el cosmos, es también la estructura interna del alma humana. Jaeger lo dice de la siguiente manera, cito: Heráclito es el primero en exigir que el hombre se conozca a sí mismo siguiendo el camino del logos, porque el logos es común a todos, aunque la mayoría vive como si tuviera una inteligencia privada. Entonces, esta herencia griega es justamente ese sustento, ese suelo sobre el que se construye y florece la nociología como una disciplina filosófica. Ahora bien, ¿qué es exactamente la nociología? La palabra nociología etimológicamente proviene del griego, de gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa razón o estudio razonado. La nociología es entonces la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el alcance, los fundamentos y las condiciones del conocimiento humano. Hay una pregunta central que ella se formula y esta es: ¿cuál es la relación entre el acto de conocer, el objeto conocido y la realidad exterior a la mente? Corazón González nos dice que la filosofía del conocimiento no es una disciplina secundaria o autónoma, sino que es una parte constitutiva de la metafísica o filosofía primera, ya que el conocimiento no es un tipo particular de ser, dice él, sino un sentido del ser mismo, el ser como verdadero. Esta es una afirmación interesante toda vez que invierte la tradición moderna que inaugura Descartes y que pretende examinar el conocimiento antes de toda metafísica. Lo que nos dice aquí Corazón González es que esto no es posible, y no es posible porque el conocimiento ya presupone la realidad desde su primer acto. El autor identifica entonces cuatro características esenciales del conocimiento siguiendo la tradición aristotélico-tomista. Primera, el conocimiento es tan amplio como el ser. Esto significa que todo ente, por el solo hecho de existir, puede ser conocido. Corazón González lo expresa retomando el principio aristotélico y dice, cito: la cognoscibilidad no le viene a la cosa desde fuera como un accidente, sino que pertenece a su modo de ser. Ens et verum
tuntur. El ser y lo verdadero se convierten mutuamente. La segunda es que el conocimiento es un acto perfecto, es energía, no un movimiento, no kinesis. Aristóteles distingue entre construir una casa, donde el resultado aparece solo al final, y el acto de ver o pensar, donde el fin está presente desde el inicio. Y Corazón González lo resume de la siguiente manera, lo cito: se ve y se ha visto, se piensa y se ha pensado. Cuando se conoce, ya se ha conocido. Esto significa que no hay un tramo ciego previo al conocimiento, sino que el conocimiento posee un fin de manera simultánea e inmediata. La tercera, el conocimiento es intencional, la intencionalidad. El conocimiento siempre es conocimiento de algo. Se abre constitutivamente hacia la realidad. Esto es lo que nosotros conocemos. No son nuestras propias representaciones mentales, sino la realidad misma. La idea funciona como un signo formal. No es lo que se ve, sino aquello a través de lo cual se ve lo real. Es como si tuviéramos unas gafas totalmente transparentes. Dice Corazón González, la especie inteligible o concepto es un signo formal porque su ser consiste enteramente en significar, en remitir a lo real, sin que el significante sea el mismo objeto de conocimiento directo. Cuarta, el conocimiento es inmediato e inmaterial. No requiere instrumentos ni mediaciones. El conocimiento capta la forma sin la materia. Es decir, se puede conocer la forma de una montaña sin ser tan grande como la montaña. Y esto demuestra que el conocimiento trasciende el orden físico material y no puede reducirse a procesos empíricos o procesos químicos. La nociología clásica se articula en torno a cuatro grandes problemas: el problema de la posibilidad de conocimiento, el problema del origen del conocimiento, el problema de la esencia del conocimiento y el problema de la justificación del conocimiento. Vamos a ver cada uno de estos problemas. Comencemos por el primero, la posibilidad del conocimiento. Y la gran pregunta aquí es, ¿puede el ser humano conocer la realidad tal como esta es? Hay tres posiciones históricas que responden a esta pregunta: el escepticismo de los sofistas con Pitágoras, afirmando que el hombre es la medida de todas las cosas. Concluye el escepticismo que no hay posibilidad de verdad objetiva. Otra es el representacionismo de Descartes, de Hume, de Kant. Este sostiene que entre la mente y la realidad siempre se interpone una representación que hace la realidad en sí inaccesible. Otro es el realismo nociológico. Este realismo nociológico de Aristóteles y de Santo Tomás defiende que lo conocido primariamente es la realidad misma. Y Corazón González se suma a esta posición mediante un argumento contundente. Lo cito: si lo conocido inmediatamente son solo representaciones para saber si esas representaciones corresponden a la realidad, habría que conocer la realidad directamente. Pero esto contradice el punto de partida. El representacionismo hace imposible por su propia estructura lo que pretende explicar. El segundo problema es el del origen del conocimiento y su gran pregunta es: ¿de dónde proviene el conocimiento? El empirismo lo lleva todo a la experiencia sensible. Por su parte, el racionalismo sostiene la existencia de ideas innatas. La solución aristotélico-tomista es la abstracción. Plantea que el intelecto agente extrae las formas universales de los datos sensibles. Es decir, el conocimiento tiene origen en la experiencia, pero el intelecto lo lleva, lo eleva a universalidad y necesidad que trasciende lo meramente sensible. El tercer problema es el de la esencia del conocimiento y su pregunta es: ¿qué es el conocimiento en su estructura íntima? Aquí la clave es que el intelecto en acto se identifica con la forma del objeto conocido. No produce una copia de la realidad, sino que se asimila a ella. Aristóteles lo formula así: lo contenido en acto es el entendimiento en acto. Esto es, el conocimiento es posesión de forma sin materia. Y el cuarto problema es la justificación del conocimiento. Su pregunta es: ¿qué garantiza la verdad del conocimiento? El proyecto moderno de examinar el conocimiento antes
de ejercerlo es autocontradictorio. Y Corazón González lo explica cuando dice, y lo cito, antes de cualquier reflexión filosófica ya estamos conociendo. La actitud crítica que pretende examinar el conocimiento antes de ejercerlo es autocontradictoria. Para examinar el conocimiento hay que estar ya conociéndolo. Entonces, la garantía de verdad no es la certeza subjetiva cartesiana, sino la evidencia objetiva del ente. La realidad que se manifiesta al intelecto y lo mide. Es decir, el ente mide al intelecto humano y no a lo contrario. Aquí pueden ver ustedes brevemente un mapa conceptual de la nociología clásica que resume los 4 problemas y las posibles soluciones a estos problemas. Ahora, a manera de conclusión, les quiero compartir que el estudio de Jagger nos muestra que la búsqueda filosófica del conocimiento no nace como un ejercicio académico aislado, sino que es un intento profundo de la humanidad por descubrir el orden del cosmos y a través de él el orden que debe gobernar la vida humana. El análisis de Corazón González, por su parte, nos muestra que el realismo aristotélico tomista sigue siendo la respuesta más coherente a los 4 problemas fundamentales de la nociología. La historia entera de la filosofía moderna confirma inductivamente esta proposición. Y es que toda corriente que antepone la duda o el control subjetivo al conocimiento de la realidad termina indefectiblemente en el escepticismo o en el nihilismo. La lección central es la que el propio Corazón González formula al cierre de su obra cuando dice, la verdad no es un logro de la razón, sino su condición. El conocimiento no es un instrumento al servicio de otros fines, sino un fin en sí mismo que abre al ser humano hacia la totalidad del ser y en última instancia hacia la trascendencia. Entonces, estudiar nociología es, al final de cuentas, aprender a confiar en la razón humana y en su vocación natural de alcanzar la verdad. Aquí pueden ver ustedes las referencias bibliográficas en estilo APA 7. Aquí pueden ver otras referencias bibliográficas consultadas que me ayudaron a construir esta exposición, pero que no fueron necesariamente citadas de manera textual. Les agradezco por su atención y por su tiempo.